Buenas noches, mi nombre es José Gabriel Luque Esmeralda, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro, Extensión Sucre, Bahía de Caracas. Mi docente, el doctor Leonardo Centeno Martínez. Mi carrera es Educación Básica. Hoy le vamos a hablar del acceso al pensar filosófico de la educación a través de diversos métodos. Como introducción, el pensamiento filosófico en la educación se refiere al análisis crítico de los fundamentos, propósitos y métodos educativos. Buscan entender las ideas que subyacen a la práctica educativa, como el papel del educador y el estudiante en el proceso de enseñanza y el aprendizaje. El pensar filosófico en la educación fomenta la reflexión crítica y la mejora continua. Métodos como el socrático, dialéctico y la hermenéutica se utilizan para analizar la educación. Filósofos como Platón, Aristóteles y Dewey influyen en la teoría educativa. La pedagogía crítica de Paulo Freire enfatiza la liberación y la conciencia social. La teoría de Piaget y Vygotsky se centra en el desarrollo cognitivo y sociocultural. La educación es vista como un proceso de construcción del conocimiento. El pensamiento crítico y la resolución de problemas son habilidades clave. La ética y la moralidad se integran en la práctica educativa. El pensar filosófico en educación promueve la creatividad y la innovación. Su objetivo es formar ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con la sociedad. Métodos filosóficos y su aplicación en el contexto educativo. Nos permite acceder al pensamiento filosófico de la educación. Implica explorar diversas corrientes y métodos que han influido en la forma en que entendemos la enseñanza y el aprendizaje. A continuación explicaremos 3 ejemplos de ellos. Método socrático. Es basado en el diálogo. Este método utiliza preguntas para guiar a los estudiantes hacia la reflexión y el descubrimiento de verdades. Como ejemplo práctico, un docente puede iniciar una discusión sobre un tema controversial, como la ética en la tecnología, planteando preguntas como: ¿es correcto usar datos personales sin consentimiento? Pues el método socrático hace preguntas abiertas. Se utilizan preguntas que fomentan la reflexión y el análisis, como el diálogo. El método se desarrolla a través de un diálogo entre 2 o más personas. Pues el método socrático es una técnica de enseñanza y debate desarrollada por Sócrates, un filósofo griego del siglo V a.C. Se centra en hacer preguntas para fomentar la reflexión crítica, la comprensión y la sabiduría. Pues como ventaja tenemos que nos fomenta la reflexión crítica, desarrolla la capacidad de análisis, estimula la creatividad, ayuda a clarificar ideas y conceptos, promueve la humildad intelectual. Pues en resumen, el método socrático es una herramienta poderosa para fomentar la reflexión crítica, la comprensión y la sabiduría. A través de preguntas y diálogos se buscan comprender y evaluar ideas y conceptos. Un ejemplo práctico. En un debate sobre la inteligencia artificial, el docente puede utilizar preguntas abiertas
para explorar las implicaciones éticas, permitiendo que los estudiantes construyan sus propias conclusiones a través del diálogo. Como reflexión, este método ayuda a los docentes a reflexionar sobre cómo facilitan el aprendizaje y a considerar si están fomentando un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para expresar y cuestionar ideas. Método dialécticos. Este método se basa en el diálogo entre opuestos para llegar a una síntesis. Es un proceso dinámico que busca resolver contradicciones y encontrar verdades más profundas. Como aplicación en el ámbito educativo, se puede implementar a través de debates en los que los estudiantes defiendan posturas opuestas sobre un tema, como la educación tradicional frente a la educación alternativa. Métodos dialécticos. Al abordar el tema de la evaluación, un docente puede dividir la clase en dos grupos, uno a favor de las pruebas generalizadas y otras en contra. Como aplicación en el ámbito educativo, este enfoque permite a los docentes examinar sus propias creencias y enfoques, promoviendo un análisis más profundo de cómo se presentan las ideas en el aula y cómo se pueden integrar diferentes perspectivas. Los métodos hermenéuticas. Este método se enfoca en la interpretación de textos y contextos, buscando comprender el significado detrás de las ideas, especialmente útil en el análisis de las teorías educativas y currículos. También los docentes pueden usar este método para analizar obras literarias o textos filosóficos, invitando a los estudiantes a interpretar y discutir su significado en el contexto actual. Un ejemplo práctico. Al leer una obra clásica como El Pequeño Príncipe, los estudiantes pueden discutir su interpretación y cómo los temas se relacionan con su propia vida, fomentando una conexión personal con el material. Como reflexión, la hermenéutica ayuda a los docentes a considerar cómo los textos y los contextos influyen en la comprensión de los estudiantes, alentándolos a adoptar sus métodos de enseñanza según las experiencias y antecedentes de los alumnos. Método inductivo de balcón. El método inductivo de balcón es un enfoque utilizado en la enseñanza y en el aprendizaje, que se basa en la observación y la generalización a partir de casos particulares. Un ejemplo práctico del método inductivo sería observar diferentes tipos de plantas en un jardín. Los estudiantes pueden notar que todas tienen raíz, tallos y hoja. A partir de esas observaciones, pueden concluir que todas las plantas comparten esas mismas características. El método inductivo de balcón, también conocido como el método inductivo de Francis Bacon, es un enfoque filosófico y científico desarrollado por Francis Bacon en 1561 y 1626 para obtener conocimiento y comprender la realidad. Sus ventajas son los enfoques empíricos. Se basa en la observación y en la experiencia. Su objetividad evitan prejuicios y suposiciones. Su flexibilidad permite ajustar hipótesis y conclusiones. En resumen, el método inductivo de balcón es un enfoque sistemático y empírico para obtener conocimientos que enfatiza la observación, la experimentación y la eliminación de prejuicios
aunque tienen limitaciones, su influencia en la ciencia y en la filosofía es significativa. Como conclusiones, los métodos filosóficos, como el método socrático, la dialéctica y la hermenéutica, ofrecen valiosas herramientas para fomentar un pensamiento crítico en el aula. Al aplicar estos enfoques, los docentes no solo enriquecen las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes, sino que también tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas. Estos métodos promueven un ambiente educativo más dinámico y participativo, donde los docentes como estudiantes pueden explorar y redefinir su comprensión del conocimiento y la educación. Gracias.